Me invitaron a una cena familiar especial. Todos decían que por fin íbamos a hablar del futuro, que sería una noche de unidad. Pero cuando llegué, ya habían repartido la herencia, elegido al nuevo dueño de la empresa. Y a mí, me dejaron fuera de todo. Me llamo José. Y esta historia no empieza con una traición repentina. Empieza con una costumbre, con un hábito silencioso que fui cultivando sin querer. El de quedarme callado para evitar conflictos. El de hacerme a un lado para no incomodar. El de ceder por el bien de la familia. Tengo 36 años y soy el menor de 3 hermanos. Mi padre fundó una empresa de suministros industriales cuando apenas tenía 30. Era un hombre duro, metódico, con una disciplina casi militar. Y durante décadas levantó ese negocio con esfuerzo, sacrificio y una lógica que solo él entendía. Crecí viéndolo salir cada día a las 6 de la mañana. Traje impecable, cara seria, sin mucho espacio para juegos o afecto. Mi madre era la contracara, dulce, contenedora, la que nos recordaba que también éramos niños. Pero desde que murió hace 5 años, la balanza emocional de la familia se quebró, y todo giró en torno a él, y a lo que haría con la empresa. Mi hermano mayor, Alberto, fue el primero en meterse en el negocio familiar. Desde joven, mostraba el mismo temple que papá. Era ambicioso, frío, eficiente. A los 22 ya era gerente de operaciones, y aunque discutían bastante, mi padre lo respetaba. Mi hermana, Laura, en cambio, siempre fue más hábil en las relaciones sociales. Estudió comunicación, pero terminó encargándose del área de relaciones institucionales de la empresa. Mi padre no confiaba mucho en ella para los números, pero reconocía que tenía buenos contactos. Y luego estaba yo. Estudié economía, pero nunca quise trabajar con ellos. No por desinterés, sino porque sentía que cualquier paso que diera iba a ser juzgado. Siempre fui el más chico, el que no entendía, el que se complicaba con todo. Preferí seguir mi camino por fuera, con trabajos más chicos, más humildes, pero míos. Aún así, siempre estuve. Cuando hubo que cuidar a papá después de su infarto, fui yo el que lo acompañó al hospital. Cuando Laura tuvo problemas con su exmarido, fui yo quien la ayudó a mudarse. Y cuando Alberto necesitó dinero para cubrir un bache de la empresa hace 3 años, fui yo quien hipotecó mi departamento sin decir nada, solo porque era mi hermano. No lo hice esperando nada, pero sí creí, ingenuamente, que eso contaba, que al final del camino ese tipo de cosas pesaban. Y entonces llegó esa cena. Al principio, nadie dijo exactamente de qué se trataba, solo que papá quería que estuviéramos todos, que era importante, que finalmente íbamos a ordenar las cosas. Recuerdo que sentí una mezcla de esperanza y ansiedad. Pensé, tal vez es hora de poner todo sobre la mesa. Tal vez papá quiere repartir la herencia en vida. Tal vez por fin me verá como un adulto, como un hijo que también estuvo. Me arreglé más de lo habitual. Me puse la camisa que me regaló mamá antes de morir. Llegué a la casa familiar con una botella de vino, como quien quiere sumar sin llamar la atención. Pero apenas crucé la puerta, supe que algo no andaba bien. Estaban todos en el comedor. Mi padre en la cabecera, con ese rostro de piedra que usaba cuando no quería hablar. Alberto, con su habitual expresión de satisfacción contenida. Laura, nerviosa, pero sonriente. Había documentos sobre la mesa, sobres, una laptop abierta y un ambiente espeso, como si la conversación importante ya hubiese pasado. «Hola, José», dijo papá, sin mirarme a los ojos. «Justo estábamos por llamarte. Justo. Claro». Me senté, intentando disimular mi incomodidad. Empecé a notar cosas pequeñas pero significativas. Una hoja con nombres y porcentajes, otra con firmas, un pendrive con el logo de la empresa. Alberto fue el primero en hablar. Papá decidió que era momento de anticiparse. No quiere que haya peleas después, así que hablamos con el escribano, con los abogados, y ya está todo ordenado. ¿Todo qué?, pregunté. La herencia y el futuro de la empresa, intervino Laura. Fue lo mejor. Tú sabes cómo son estas cosas. Hay que prever. Yo solo asentí, sin entender del todo, hasta que papá habló. La empresa quedará a cargo de Alberto. Es lo más lógico. Él la conoce como nadie. Laura recibirá un porcentaje por su rol institucional. Y tú... Hubo una pausa. Un silencio incómodo. El tipo de pausa que uno recuerda durante años. A ti te vamos a compensar con un fondo. Un depósito que se hará en tu cuenta. No es mucho, pero es algo justo. Algo justo. Eso dijo. Quise preguntar cuánto. Quise saber por qué no me habían incluido antes. Quise saber por qué no me habían consultado, ni siquiera mencionado en los papeles. Pero no dije nada.
Solo los miré. A los tres. Y supe que esa cena no era una conversación familiar. Era una notificación. Ya habían decidido todo. Ya habían firmado. Ya me habían dejado fuera. Y yo ni siquiera sabía que había una herencia en juego. No recuerdo exactamente qué comí esa noche. Supongo que hubo carne, ensalada, alguna copa de vino. Pero todo me sabía a ceniza. A decisiones ya tomadas. A palabras vacías. A traición silenciosa. Laura intentaba ser amable. Me ofrecía más pan, me servía más agua, me decía que todo era por orden, por claridad legal, para evitar problemas. Pero en sus ojos había algo que no podía esconder. Culpa. Alberto, en cambio, se mostraba relajado, como si al fin el mundo volviera a estar en su lugar, como si él siempre hubiese sabido que esto terminaría así. ¿Y mi padre? Mi padre solo comía en silencio, como si ya hubiera cerrado un capítulo, como si no tuviera nada más que decirme. Cuando la cena terminó, me fui sin hacer ruido. Ni un reclamo, ni una escena. Me subí al auto, conduje hasta mi departamento, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No era solo por la herencia, no era por el dinero, era por todo lo que representaba, porque esa noche entendí que para mi familia, yo nunca fui parte real del nosotros. Fui una nota al pie, una figura secundaria, el hijo bueno, sí, pero prescindible, el que siempre ayudaba, pero al que nadie preguntaba qué quería. Pasé días sin hablar con ninguno de ellos. Me encerré en el trabajo, en mis clases como docente, en los pocos amigos que aún tenía cerca. Cada tanto, Laura me mandaba un mensaje, intentando suavizar las cosas. Yo los leía y no respondía. Hasta que un día llegó un correo. Era del estudio contable de la empresa. El asunto decía, transferencia pendiente, acuerdo familiar. Y el cuerpo del mensaje incluía una cifra, $22.500. Eso era mi parte, $22.500. Por renunciar a toda opinión, a toda decisión, a toda posibilidad de ser parte real del legado de mi familia. No contesté. No acepté ni rechacé. Solo dejé el mensaje ahí, como si al ignorarlo pudiera fingir que todo lo demás no había pasado. Pero claro, no pasó mucho tiempo antes de que alguien llamara. José, dijo la voz de mi padre al otro lado del teléfono. ¿Recibiste el correo? Sí. ¿Y? Y nada. Me pareció claro. Ya decidieron. Hubo una pausa. No quiero que haya resentimientos. ¿Recién ahora te importa eso? El silencio se volvió más denso. Hijo, hicimos lo que era mejor para todos. Esa frase me quemó. Lo mejor para todos. Siempre había sido así, ¿no? Lo mejor para los demás. Y yo, adaptándome, cediendo, cediendo. No quiero discutir, dije. Solo necesitaba saber que así pensabas. Gracias por decírmelo. Y colgué. Pero algo se encendió en mí después de esa llamada. Tal vez fue orgullo, tal vez fue dignidad, o tal vez fue rabia. Porque por primera vez en mi vida, entendí que mi silencio había sido parte del problema, que mi forma de mantener la paz era lo que les había permitido hacer todo esto, sin ni siquiera pensar en mí como una opción válida. Así que tomé una decisión. Fui al banco, retiré mis ahorros y empecé los trámites para abrir un pequeño local. No era una empresa enorme, ni un proyecto ambicioso. Era algo simple, una consultora financiera para emprendedores pequeños. Algo que pudiera manejar yo solo, con mis reglas. Quería construir algo donde nadie pudiera echarme por no tener el apellido correcto o las conexiones estratégicas. En paralelo, comencé a investigar más a fondo sobre los movimientos recientes de la empresa familiar. Usé mis contactos, algunos colegas del mundo contable, antiguos profesores, y me enteré de algo que me dolió aún más que la cena. El préstamo que había pedido Alberto 3 años atrás, ese por el cual yo hipotequé mi departamento, nunca fue devuelto, ni siquiera registrado como préstamo formal. Fue anotado como aporte voluntario. Y lo peor, la empresa lo descontó como gasto operativo. En otras palabras, para los papeles, yo nunca ayudé. Fue ahí que decidí actuar. Recopilé los correos, los recibos, los movimientos bancarios. Armé un informe. No con intención de demandar, sino con una idea muy distinta. Dejar una constancia. Un testimonio. Una versión de los hechos. Y se lo envié a toda mi familia. A mi padre, a Laura, a Alberto, y a los socios menores que aún quedaban en el directorio de la empresa. Sin amenazas, sin reclamos legales. Solo un correo con asunto claro. Para que no se olviden quién soy. No contestaron. Pasaron semanas sin saber nada.
Hasta que un día recibí un sobre. Era de mi padre. Una carta escrita a mano, sin firma, sin saludo. Solo una frase. A veces, el que se queda callado es el que más molesta. Y sí, tenía razón. Porque por primera vez, mi silencio dejó de ser sumisión. Y se convirtió en eco. Después de ese sobre, después de esa única frase escrita por mi padre, supe que algo había cambiado. No en ellos, en mí. Porque por primera vez en mi vida no estaba esperando una respuesta, una disculpa, una reconciliación. Solo quería dejar claro que ya no jugaba con las mismas reglas. Y por alguna extraña razón, esa actitud empezó a traerme paz. El local que abrí no era lujoso, pero era mío. Me encargué de pintar las paredes con mis propias manos, de montar los escritorios, de elegir cada detalle. El primer cliente que tuve fue un pequeño comerciante que quería entender cómo formalizar su bodega. No era una gran cuenta, pero cuando me dio la mano al salir y me dijo, gracias por explicarlo sin hacerme sentir ignorante, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. Mi vida empezó a llenarse de nuevas personas. Emprendedores, madres solteras que querían comenzar un negocio desde casa, jóvenes que querían entender sus impuestos, gente común, que solo necesitaba a alguien que los escuchara sin condescendencia. Y así pasaron los meses, sin llamadas de mi familia, sin reuniones, sin cenas de reconciliación. Hasta que un día, el silencio se rompió. Era jueves por la tarde. Estaba cerrando el local cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero contesté igual. ¿José? Sí, él habla. Habla Claudia, la abogada de la familia Ruiz. Estoy representando los intereses legales de la empresa de tu familia. Necesitamos coordinar una reunión urgente contigo. ¿Una reunión? Sí. Es en relación con un proceso de auditoría interna. Aparecieron algunas irregularidades contables y tu nombre figura en ciertos documentos del préstamo del año 2021. Mi corazón se aceleró. ¿Perdón? ¿Qué clase de irregularidades? Preferiría explicarlo en persona. ¿Estás disponible mañana? Acordamos un lugar neutral, una sala de reuniones en un centro empresarial. Nada de oficinas de la empresa. Nada de la casa de mi padre. Cuando llegué, Claudia ya estaba allí. Joven, profesional, sin rastro de simpatía. Solo eficiencia. Me mostró los documentos. Eran copias del movimiento del préstamo que yo había hecho años atrás. Pero alguien, no se sabía quién, había alterado la forma en que fue registrado. En lugar de aporte voluntario, ahora figuraba como capital recibido por acción preferencial. En términos simples, habían usado mi dinero para emitir acciones, que luego habían sido adjudicadas a Alberto. Esto es ilegal, dije sin levantar la voz. No firmé nunca ese acuerdo. Claudia asintió. Lo sabemos. Y hay algo más. Abrió otra carpeta. Era una declaración de impuestos. Y al final, un documento con mi firma. Escaneada. No es mi firma. Lo sabemos, repitió. Por eso necesitamos tu testimonio. Estamos preparando una acción interna. Es posible que haya falsificación de documentos y uso indebido de fondos. Y si estás dispuesto a colaborar, podrías recuperar mucho más que los $22,500 que te ofrecieron. Tuve que respirar hondo. No por miedo, por rabia. Porque esto ya no era una cuestión emocional. Era legal, era grave. Y era la prueba final de que no me habían excluido solo por olvido, sino por conveniencia. ¿Mi padre está al tanto? Claudia dudó un segundo. No con todos los detalles, pero sí sabe que el directorio solicitó una investigación. Entonces sí, colaboraré, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que conste en actas que yo no renuncié a nada, que fui excluido, que intenté ayudar, y que cada decisión que tomé, la tomé después de ser borrado del mapa por los que llevaban mi apellido. Claudia asintió. No dijo nada más. Cerró las carpetas y se levantó. Te llamaré para coordinar lo siguiente. Cuando salí de esa sala, sentí una mezcla de alivio y tristeza, porque uno nunca quiere ver derrumbarse el lugar del que viene, pero a veces es la única forma de reconstruirse. Ese fin de semana, sin planearlo, pasé por la casa de mi madre. Ella no había estado en la cena. Nunca fue parte activa de las decisiones empresariales. Siempre prefirió el silencio, las plantas, las tazas de té. Golpeé la puerta. Me abrió con sorpresa, pero sin reproche. «José, ¿puedo pasar?». Me hizo un gesto, como si siempre hubiese estado esperándome. Nos sentamos en el patio. Ella sirvió té. No dijo nada. Solo esperó. Fui yo quien habló primero. «¿Sabías algo?». «No», dijo. «Pero lo sospechaba».
¿Y por qué no dijiste nada? Porque nadie me escuchaba a mí tampoco, hijo. Esa frase me atravesó. La vi tan pequeña, tan quieta. Y por primera vez entendí que el silencio en nuestra familia no era solo mío. Era heredado. Me dijeron que puedo testificar, que puedo recuperar algo de lo que es mío. Ella asintió, sin alegría. Hazlo, pero no por el dinero. Lo sé, es por mí, para volver a tener mi nombre limpio. Ella me miró, con una ternura que dolía. Tu nombre siempre estuvo limpio, solo que lo escribiste en la página equivocada. Y en ese momento supe que, pasara lo que pasara, yo ya no era el mismo, porque había dejado de pedir permiso para existir. Y había empezado a firmar mi historia con tinta propia. El proceso legal no fue rápido, tampoco limpio. Durante semanas me reuní con auditores, abogados, incluso con peritos calígrafos. Cada documento, cada firma, cada transferencia bancaria, fue examinada como si de una autopsia se tratara. Y cuanto más se escarbaba, más podredumbre aparecía. No solo se había usado mi dinero sin consentimiento, también se habían falsificado balances, ocultado activos y triangulados movimientos para beneficiar exclusivamente a Alberto y a otro primo lejano que, hasta entonces, solo aparecía en las fotos de los cumpleaños. Yo no podía evitar preguntarme si mi padre lo sabía todo, o solo parte. Y la respuesta llegó de la forma más inesperada. Una carta. Una carta manuscrita que me entregó Claudia. La encontramos en el cajón de su escritorio. Dijo. Fechada 2 semanas después de la cena. Era una hoja de papel doblada en 3. Reconocí la letra de inmediato. Mi papá. No era una carta de disculpa, ni de reconciliación. Era una confesión dura, sin adornos. José. No sé cómo llegamos a esto. Cuando eras niño, me hacías sentir que todo valía la pena. Eras tan curioso, tan respetuoso, tan exacto con tus palabras. Y aún así, con el tiempo, empecé a verte como una amenaza. No por maldad, por miedo. Miedo de que fueras mejor, de que te dieras cuenta de que este imperio que construí era más frágil de lo que aparentaba. Elegí a Alberto porque no cuestiona, porque obedece. A ti te excluí porque me mirabas como si vieras más allá. Lo lamento. No sé si leerás esto algún día, pero si lo haces y decides seguir adelante, quiero que sepas que nunca dejaste de ser mi hijo. Aunque yo haya dejado de ser tu padre hace mucho. Me quedé sentado en silencio, con la carta entre las manos, sin saber si llorar o reír. No borraba el daño, no justificaba nada, pero explicaba algo que por años me había carcomido por dentro. La razón. Ya no era que yo no fuera suficiente, era que había sido demasiado para alguien que no estaba dispuesto a enfrentarse a sus propias fallas. Al día siguiente, testifiqué. Declaré cada detalle, presenté mis propios registros, incluso grabaciones de reuniones anteriores en las que había planteado mis dudas y me habían ignorado. El juicio interno fue devastador para la empresa. La noticia se filtró a la prensa local. Hubo titulares. Escándalo en histórica empresa familiar. Aparecen irregularidades en directorio de Ruiz and Hermanos. Y entre los nombres que se repetían, estaba el mío. Pero no como el culpable, sino como el denunciante. El que se atrevió a romper el silencio. Mi padre no volvió a hablarme. Ni una llamada. Ni un mensaje. Pero supe que se había jubilado de forma anticipada. Y que, en silencio, había aceptado firmar un documento reconociendo la legitimidad de mi aporte inicial y la invalidez de las acciones adjudicadas sin mi consentimiento. Eso me devolvió parte del dinero. Y algo más valioso aún, mi apellido sin manchas. Con el tiempo, otros miembros de la familia empezaron a escribirme. Un primo, una tía, incluso un ex socio menor. Algunos para disculparse, otros para pedirme consejos, y uno que otro para pedirme trabajo. Pero no olvidé quién estuvo, y quién no. Mi madre, por ejemplo, empezó a visitarme cada semana. No para hablar del pasado, sino para regar las plantas, traerme pan fresco, contarme anécdotas de su infancia. Nunca dijo, te lo advertí. Solo me miraba con orgullo, como si verme en paz fuera su mayor recompensa. Una tarde de domingo, mientras tomábamos té en el balcón, me dijo algo que me marcó. José, hay gente que hereda empresas, otros que heredan traumas. Tú heredaste las dos, pero solo te quedaste con lo que te hace bien. No fue fácil. Por eso vale más. Cerré los ojos un segundo. Sentí el sol tibio en la cara, el murmullo lejano de una radio, y entendí que, después de tanto, estaba bien. No perfecto. No como en los cuentos, pero en paz. Y en mis propios términos. Ese mismo mes,
Publiqué un pequeño artículo en una revista financiera sobre ética empresarial. No mencioné nombres, pero relaté lo que había aprendido como hijo, como profesional y como ser humano. Lo titulé El costo de callar, cuando el apellido pesa más que la verdad. Se compartió más de lo que esperaba, y pronto empezaron a invitarme a dar charlas, en universidades, en seminarios de emprendimiento. Mi historia, sin buscarlo, se había convertido en una referencia. Y yo, había dejado de ser la sombra del negocio familiar. Me había convertido en la luz de mi propio camino. Pasaron 2 años desde aquella cena. 2 años desde que crucé esa puerta con ilusión, y salí con un peso imposible de explicar. Mucho cambió desde entonces. La empresa, por ejemplo, no volvió a ser lo que era. Alberto asumió la dirección por un tiempo, pero los números no daban. Perdieron contratos clave, proveedores se retiraron, y el prestigio, eso que se construye en décadas, se evaporó en cuestión de meses. Cuando supe que estaban considerando vender, no sentí alegría, solo tristeza, porque, aunque me doliera, ese lugar era parte de mi infancia, de mi historia. Era el taller donde mi abuelo me dejaba jugar con tornillos, donde aprendí a usar una calculadora antes que una pelota, donde soñé, alguna vez, con ser parte de algo grande, y terminar viendo su caída no fue una victoria. Fue como ver caer una casa que construiste con tus propias manos. Mientras tanto, yo seguía construyendo desde otro lado. Con el dinero que logré recuperar, abrí una pequeña consultora. Al principio, con pocos clientes, pero con una idea clara: ayudar a otras empresas familiares a evitar lo que me pasó a mí. Mi propuesta era simple: asesorar desde la ética, desde la comunicación, desde el respeto mutuo. Suena cursi, lo sé, pero descubrí que muchos estaban hartos de herencias podridas, de luchas de poder, de parientes que se miran como enemigos. Y poco a poco, crecí. Contraté gente. Di oportunidades. Empecé a ver cómo mi historia, esa que dolía tanto contar, podía transformarse en un faro para otros. Una noche, revisando correos, encontré uno inesperado. Era de Alberto. No escribía para pelear, ni para excusarse. Solo decía: sé que no tengo derecho, pero quería decirte que tenías razón. Me confiaron algo para lo que no estaba preparado. Perdí todo. Pero más que nada, perdí a mi hermano. Ojalá algún día podamos tomar un café. No respondí de inmediato, ni con rabia, ni con ternura. Solo lo dejé ahí, como un recordatorio de que, a veces, el tiempo sí enseña, aunque lo haga tarde. Unas semanas después, me crucé con él por casualidad en un evento empresarial. Ya no llevaba traje de diseñador, ni la sonrisa arrogante que lo caracterizaba. Estaba más delgado, más cansado, más humano. Nos saludamos con un apretón de manos, sin discursos, sin lágrimas. Y aunque no volvimos a vernos, esa escena me bastó para cerrar una herida. La verdadera sanación, entendí, no siempre viene con disculpas ruidosas. A veces llega en forma de miradas que ya no hieren, de recuerdos que ya no duelen. Con mi madre, la relación floreció. Cada domingo seguía viniendo a casa. Cocinábamos juntos. Hablábamos de cosas pequeñas, del clima, de los vecinos, de flores que crecían mejor en sombra. Hasta que una tarde me entregó un sobre. Tu papá me pidió que te lo diera, si alguna vez tú lograbas perdonarlo, aunque sea un poquito. Dentro había una copia del testamento actualizado. Y un anillo, el anillo de bodas de mi abuelo. Uno de esos gruesos, de oro antiguo, con las iniciales grabadas por dentro. RNM. Y una nota, para que recuerdes que fuiste parte de esta historia, pero que tu historia ya no depende de la nuestra. Lloré. No por él, sino por mí. Porque, por fin, me sentí libre. Libre del peso de agradar. Libre del miedo a no ser suficiente. Libre del apellido, del legado, de las promesas rotas. Hoy tengo 36 años, y si me preguntas si valió la pena, te diría que no. Pero sí fue necesario, porque a veces, para encontrar tu lugar en el mundo, tienes que perder el que te dijeron que era tuyo. Y cuando lo haces, todo cambia. Ya no caminas con culpa, caminas con decisión. Ya no esperas que te reconozcan, sabes quién eres. Y sobre todo, ya no te sentías en la mesa equivocada, solo por miedo a estar solo.